Buenas tardes, alumnos del curso de Bioquímica Clínica. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las hormonas. El contenido principal de esta clase van a ser la clasificación de hormonas y, algunos de los principales ejes que regulan la liberación de hormonas y que influencian a órganos a cumplir ciertas funciones. Estos permiten guardar un equilibrio en el metabolismo de nuestro cuerpo y de esta forma evitar las enfermedades. Bueno, la clasificación de las hormonas es según su estructura química o de acuerdo al segmento de la hipófisis que la produce. De acuerdo a su estructura química, tenemos en esteroideas y no esteroideas, ¿no? Parte de su estructura química. En cuanto a las esteroideas, muchas de ellas como cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona, que ahí tenemos a las hormonas gonadales, a las suprarrenales, mientras que en las no esteroideas tenemos la mayoría que son de naturaleza proteica, principalmente, ¿no? Y de acuerdo a sus tamaños, ¿no? Proteínas, péptidos, aminoácidos, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que tenga la hormona, se clasifican de esta manera, ¿no? Y la que tenga unido un carbohidrato se clasifica como glucoproteica, ¿no? Y tenemos muchas hormonas gonadales también. En proteicas tenemos la hormona de crecimiento, ¿no? La insulina y glucagón, que son bastante importantes en el diagnóstico de la diabetes, por ejemplo. Los péptidos tenemos la antidiurética, que ejerce una gran acción sobre el riñón para la formación de la orina. Acá tenemos los que son derivados de aminoácidos simples, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, que es muy conocida en el funcionamiento de nuestro organismo. Toda la formación de estas hormonas están influenciadas bajo el eje hipotalámico hipofisiario, bajo una retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todas las hormonas están influenciadas por una señal neuronal bajo el hipotálamo, que es un segmento de nuestro sistema neuronal. Envían señales y hay una conexión entre las neuronas y el sistema, ¿no?, circulatorio de los órganos, en este caso de la hipófisis, que es el principal órgano que va a liberar más hormonas y estas hormonas a su vez van a influenciar sobre ciertos órganos a que ejerzan distintas acciones, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, el primer paso. Siempre las hormonas hipotalámicas son las que inician esta señal. Luego viene las hormonas hipotalámicas estimulan la producción a la hipófisis a que liberen hormonas y estas hormonas a su vez ejercen una acción sobre el órgano diana. Existe una retroalimentación negativa porque la liberación en exceso de esta hormona va a impedir o va a disminuir la liberación de las hormonas precursoras, como las hipotalámicas o la de la hipófisis. Y de esta manera se va a guardar un equilibrio. Entonces, cada vez que se libera, hay un exceso, ya le dice a sus precursores, ya no más. Una vez que esta disminuya, le va a indicar a los precursores a que produzcan más. Entonces, eso se llama una retroalimentación negativa. Y de esta manera, todo nuestro organismo, influenciado bajo las hormonas, funciona. Hay un resumen de las principales hormonas hipotalámicas estudiadas. El segmento funcional, ¿no? Como les decía, las hormonas también se clasifican de acuerdo a quién lo produce, ¿no? Adenohipófisis o neurohipófisis. En el caso de la adenohipófisis, libera hormonas intermediarias que ejercen acción sobre el órgano diana y esta a su vez ¿no?, indica al órgano qué hacer y qué no hacer. Si este eje no funciona adecuadamente es donde aparecen las enfermedades hormonales que de repente algunos ya hemos conocido.
En el caso de la neurohipófisis, esta libera hormonas directamente al órgano diana, no tiene hormonas intermediarias. Por ejemplo, ¿no? La antidiurética, que ejerce acción sobre el riñón, y la oxitocina, que ejerce acción sobre la glándula mamaria, por ejemplo, ¿no? O también sobre el útero cuando se va a hacer el parto. Este eje se interpreta de esta manera, por ejemplo, la más conocida. Acá están lo que significan estas iniciales. Hormona liberadora de tirotropina, que es una hormona hipotalámica, envía señal a la adenohipófisis. Esta libera la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Esta estimula a nuestro órgano que viene a ser la tiroides. Y esta hormona, y este órgano, mejor dicho, el órgano, la tiroides, va a comenzar a liberar las hormonas tiroideas, que vienen a ser, por ejemplo, T3, T4, y van a tener sus funciones en nuestro organismo. Acá ya te dices un resumen del efecto que puede tener estas hormonas, ¿no? Acá está la antidiurética, la oxitocina, la antidiurética en la formación de la orina, por ejemplo. Imagínate un paciente deshidratado, va a liberar orina más concentrada. Y el órgano diana, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina influye bastante en el parto. Otro eje, por ejemplo, ¿no? Las hormonas gonadales, la LH sobre el aparato reproductor masculino-femenino y va a estimular la producción de hormonas sexuales. Entonces, hay muchas hormonas involucradas, tanto las precursoras, hipotalámicas, las hipofisiarias, el órgano diana, y esta a su vez libera otras hormonas. Por eso es importante los ejes que voy a mencionar, los principales en realidad, porque hay muchas hormonas que influencian el funcionamiento de muchos de nuestros órganos. Y de esta manera se guarda un equilibrio para nosotros cumplir con nuestras funciones. El primer eje que vamos a evaluar es el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo. También, como les dije, todo es bajo una retroalimentación negativa. Tenemos al hipotálamo que libera la TRH y esta estimula la hipófisis para liberar la TSH. Esta ejerce una acción sobre el órgano diana que viene a ser la tiroides y esta libera T3 y T4, las hormonas tiroideas, tanto en su forma libre como en su forma unida a proteínas. Esta, a su vez, si hay en exceso, va a haber una retroalimentación negativa tanto a la hipófisis como al hipotálamo para que dejen de liberar las hormonas tiroideas, ¿no? Cuando hay en exceso. Estas hormonas en laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros dosamos TSH y T3 y T4, tanto en su forma libre como en su forma unida a proteínas. La libre es la que en los últimos años ha cobrado bastante importancia clínica y biológica porque nos ha ayudado al diagnóstico de las enfermedades más comunes como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El TSH es una de las hormonas más conocidas de este eje y que nos ha ayudado es parte en realidad de las pruebas tiroideas para el diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Las metodologías que se utilizan para este dosaje pueden ser inmunoensayos de directo o competitivo. La mayoría son directos tipo sándwich. Y generalmente están en concentraciones bajas. En realidad, todas las hormonas tienen concentraciones de nanogramos, picogramos. Sin embargo, en el caso de las pruebas bioquímicas que conocemos, glucosa, colesterol, triglicéridos, están en miligramos por decilitro. E incluso las proteínas están en gramos por decilitro. O sea, imagínense la concentración. En cambio, en las hormonas tenemos nanogramos, picogramos, concentraciones muy bajitas. Por eso es necesario hacer inmunoanálisis para que dosen la concentración del TSH. Tanto el TSH como el T4 libre nos ayudan para el diagnóstico temprano de hipo e hipertiroidismo.
Si bien es cierto, el TSH hay distintas isoformas que a nivel de investigación se han identificado. Para el caso de la ayuda diagnóstica, basta con el dosaje del TSH total. Y bueno, en realidad como muchas de las hormonas están afectadas bajo medicación previa. Por ejemplo, cuando el paciente está con corticoides, ¿no? En algunos casos, cuando hay hipertiroidismo, suelen darle corticoides adicionales a su tratamiento para disminuir o para aumentar el TSH. Y, y esto influencia en el resultado, ¿no? Suele incluso disminuir el TSH u otros medicamentos también. Por eso es importante que cuando se haga el dosaje del TSH, evaluar si el paciente está con medicación o sin medicación y colocarlo como una observación para que el médico pueda mejorar su interpretación del resultado. Las otras hormonas T3 y T4, que son las totales, incluye tanto a los digamos, T3 libre como las T3 unidas a proteínas. También se utilizan métodos de inmunoanálisis, en este caso generalmente se usan los competitivos. Las hormonas, estas se conocen como hormonas tiroideas, que se encuentran unidas a proteínas, pueden verse influenciados en el caso de que el paciente tenga proteínas altas o proteínas bajas. Por ejemplo, un paciente con desnutrición puede tener proteínas bajas por la albúmina, por ejemplo. Entonces me va a dar un falso disminución de estas hormonas, cuando de repente no es así. De repente es secundario porque el paciente está desnutrido. En el caso de un embarazo, por ejemplo, los estrógenos estimulan la síntesis de la globulina y esta también se une a las hormonas tiroideas y de repente va a haber un falso aumento de esta hormona. Por eso se prefiere el dosaje de las hormonas libres, T3 libre o T4 libre. Claro, es una estimación porque se trata de inmovilizar todas las hormonas tiroideas unidas a proteínas y las que están libres dosarlas, ¿no? Se pueden dosar por métodos competitivos o métodos sándwich. La ventaja es que no dependen de proteínas transportadas y por lo tanto va a disminuir las interferencias. En el caso del factor reumatoide o la elevación de ácidos grasos pueden desplazar a la hormona de su unión. Entonces, estos nos pueden dar falsos aumentos, ¿no? Por eso también es parte de las interferencias, pero en comparación con las totales, esas tienen menos. Por eso en la mayoría de los laboratorios se prefiere el dosaje de esas hormonas en su forma libre. Aquí, bueno, las principales enfermedades de diagnóstico que nos ayudan el dosaje de T3, T4 libre y TSH. Este caso es un caso de hipotiroidismo en su diagnóstico y después de tratamiento. Y bueno, este es un caso de hipertiroidismo. Generalmente cuando el médico para mandar pruebas tiroideas tiene que haber una sospecha clínica, como estas, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Primero tiene una sospecha clínica, luego le da una orden TSH y T4 libre. Si el TSH y el T4 libre se encuentran normales, entonces hay baja probabilidad de una enfermedad tiroidea. Sin embargo, puede existir. Para eso es importante la evaluación clínica. Esto va de la mano. Tanto el dosaje de las hormonas como los signos y síntomas del paciente van de la mano. Tienen que ir de la mano. Entonces, bajo observación sería, ¿no? Si es que todavía siguen normales, tendría que el paciente estar bajo observación. Si el TSH baja, el TSH se encuentra bajo, entonces evaluamos, ¿no? Si el que, digamos que la concentración de TSH me va dando una sugerencia. Si está bajo, es hipertiroidismo. Si está alto, es hipotiroidismo. Recuerden, porque son los precursores y hay una retroalimentación negativa. Ya, entonces, si el TSH está bajo,
se espera. Recuerden, si en mi precursor está bajo, quiere decir que mis hormonas tiroideas están altas. Entonces, si mi precursor está bajo y mi T4 libre está alta, entonces puedo confirmar de alguna manera el hipertiroidismo por la concentración alta de la T4. Entonces, lo confirmo de alguna manera, por eso son exámenes complementarios. Y bueno, ya después vienen toda una serie de exámenes adicionales para clasificar ese tipo de hipertiroidismo. Ahora, si mi TSH está baja y luego mi T4 está normal, puede haber, por ejemplo, un hipertiroidismo subclínico, o una tiroiditis transitoria. O sea, digamos que puede ser temporal la condición clínica del paciente, o puede que todavía no se haya desarrollado completamente la enfermedad. Entonces, también se le puede ordenar T3. O sea, T3 no es una prueba que se le pide con frecuencia en el laboratorio, pero está dentro del flujo. Entonces también hay relación a la otra, porque la T3 es menos estable, suele subir y bajar de concentración en nuestro organismo. Entonces por eso entre la T3 y T4 se prefiere la T4. Y bueno, de acuerdo a su concentración, si está normal puede ser un hipertiroidismo poco probable, y si está alto puede tratarse de un hipertiroidismo asociado a T3. En cambio, la T4, si está elevado, es un hipertiroidismo común, es el más común que existe. Y bueno, si el T4 está bajo, pues podemos sospechar de que hubo un hipotiroidismo central, o que hay una enfermedad u otra enfermedad, otro órgano que esté ocasionando la disminución tanto del TSH como el T4. ¿Qué puede ser, no? Una enfermedad relacionada al hipotálamo, por ejemplo, ¿no? Pero lo más común es este flujo, ¿no? Si yo veo TSH bajo y T4 libre, hipertiroidismo. Ese es lo más común. Y en el caso de entre hipertiroidismo e hipotiroidismo, más común es el hipertiroidismo. En este caso, TSH y T4 no, TSH alto y T4 bajo, y hipotiroidismo primario. Claro, que se relaciona a la tiroides. Si está T4 alto, puede haber otras enfermedades secundarias, ¿no? Una resistencia a la hormona tiroidea. Pueden haber anticuerpos incluso que esté ocasionando que, a pesar que esté alto el TSH, se siga liberando T4 libre, ¿no? Y bueno, cuando T4 libre normal. Bueno, acá, al igual que aquí, ¿no? O sea, lo contrario, un hipotiroidismo subclínico, algo transitorio, ¿no? O sea, enfermedades que de repente no requieren toda el tratamiento completo para una enfermedad tiroidea, pero sí, obviamente, evaluarlo porque trae consecuencias, trae todos los mismos síntomas que les he mencionado. Por ejemplo, el hipo puede traer todas estas. Lo que se hace con esos exámenes es ver esa clasificación. Y bueno, obviamente los exámenes complementarios, ¿no? Casi siempre los anticuerpos, porque hay enfermedades autoinmunes relacionadas a la tiroides. Entonces, digamos, esta idea macro sobre la importancia de algunas hormonas tiroideas para el diagnóstico principal de hipertiroidismo e hipotiroidismo es lo que deben conocer y quedarles claro en este eje. Ahora vamos con el otro eje, con un eje adrenal. Este eje adrenal este eje adrenal está comandado obviamente por un eje hipotalámico hipoficiario y la glándula adrenal. Y bueno, acá le he puesto el ciclo del estrés porque es uno de los ciclos más importantes que
que se ve influenciado por una de las patologías más comunes en nuestro entorno, que viene a ser el estrés. Entonces, el estrés realmente está influenciando también la liberación de nuestra hormona. Cuando nosotros estamos súper estresados y nos sacan sangre, se va a encontrar que existe una concentración alta de cortisol. Si bien es cierto, el estrés puede ser temporal, pero un estrés de alguna manera crónico puede mantener elevados esta hormona y tener una repercusión en nuestro cuerpo. Por eso hay muchas enfermedades relacionadas al estrés. ¿Y esto por qué? Tiene toda una explicación científica, una explicación clínica. Todo este ciclo, hormona hipotalámica, ejerce una acción sobre la hipófisis, esta libera la hormona estimulante, la adenocorticotropa, ejerce una acción sobre la glándula adrenal y esta libera cortisol. Ahora, cortisol no es la única hormona, también retroalimentación negativa. En realidad no es la única hormona, es el ejemplo principal que les quise colocar. Las glándulas suprarrenales comprenden estas tres zonas. Voy a cambiar de... Ya. Entonces, las glándulas suprarrenales comprenden tres zonas histológicamente distintas y tres sistemas hormonales, ¿no? Cada una de ellas es responsable de la liberación de cada una de estas hormonas. Por ejemplo, la zona glomerular, la aldosterona, la zona fascicular y reticular, el cortisol, los andrógenos suprarrenales. La zona reticular, el cortisol, los andrógenos suprarrenales. Y la médula, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Los esteroides, que presentan una actividad parecida a la del cortisol, se denominan glucocorticoides y son potentes reguladores metabólicos e inmunosupresores, ¿no? Recuerden la clasificación inicial. Y bueno, también otros son los mineralocorticoides que promueven la retención renal de sodio. Recuerden, por ejemplo, ejerce una acción muy parecida a la antidiurética. La aldosterona también influye bastante en la formación de la orina y esas también. O sea, entre las tantas funciones que ejercen estas hormonas esteroideas suprarrenales, que son las que forman la glándula suprarrenal, una de ellas es, por ejemplo, la retención renal de sodio, ¿no? La formación de la orina, un poco más diluida de repente, un poco más concentrada dependiendo de la condición del paciente. Y otras, pues, reguladores metabólicos. Bueno, una de las enfermedades muy conocidas, así como tenemos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, en el caso del eje hipotalámico con hipofisiario y tiroideo, en el caso del suprarrenal, tenemos el síndrome de Cushing. Esta es la manifestación clínica de esta enfermedad, que es cuando tenemos elevado el cortisol, por ejemplo, pero no a causa del estrés de repente, pero sí esto es ya forma crónica y aparte ya hay una patología en la glándula suprarrenal y por eso es que se manifiesta esa condición, ¿no? Suelen ser hipertensos, la piel está súper laxa, presenta quimosis, bueno, acné, bueno, es una de las osteoporosis, miren todo lo que influencia la hormona, no todas las manifestaciones clínicas y subclínicas. El otro eje tenemos el eje gonadal, ¿no? Sí está influenciado bajo las hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas principales en este eje? Que está influenciado por hipotálamo, la hormona hipotalámica,
la hipófisis, y esta hipófisis libera FSH, LH, que es a su vez estimulan, la folículo estimulante estimula células Sertoli, por ejemplo, y la LH estimula a las células de Leydig, esta para que forme testosterona. Obviamente, estas eh, dentro del órgano diana forma testosterona. Estas, pues todas las influencian la formación, la ovulación, la formación del folículo, en el caso de la mujer, por ejemplo, y todas en realidad ejercen una retroalimentación negativa. Si estas hay en exceso, la testosterona, por ejemplo, eh, tiene una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, como muchos de los ejes que les he mencionado. La testosterona, que es la principal hormona secretada por los testículos, en el caso de los hombres, está sometida a la regulación por la LH. Y bueno, y es responsable de las principales características sexuales secundarias del hombre. En el caso del estradiol es el producto principal del ovario y es la sustancia que confiere características sexuales secundarias a la mujer, y este promueve el desarrollo de los folículos ováricos, que induce la proliferación del epitelio uterino. Entonces, cuando no hay una adecuada formación de las gónadas masculinas, por ejemplo, hipogonadismo, sería primario, porque no habría capacidad o habría incapacidad de los testículos para producir testosterona. O sea, si no se desarrolla bien los testículos, pues no hay adecuada liberación de testosterona y de espermatozoides. Este hipogonadismo también puede ser secundario cuando hay otro trastorno, ¿no? El hipotalámico, hipoficiario, porque ellos también, recuerden, si no hay un trastorno a ese nivel, a ese eje, pues va a ocasionar se le conoce como una mala formación o disminución del funcionamiento de las gónadas masculinas, y se le conoce como secundario. Entonces, primario cuando es propio de los testículos y secundario cuando es propio del eje hipotalámico hipoficiario. Ellos no están funcionando bien y por lo tanto tampoco funciona bien el órgano. En el caso de las mujeres, se manifiestan, ¿no? Si no se forma adecuadamente el órgano de la mujer, estos se manifiestan como amenorrea primaria, secundaria, infertilidad, hirsutismo, dilación. Justamente cuando la paciente va a consulta porque tiene amenorrea, por ejemplo, primaria, la paciente va y ahí es donde le dicen todo un descarte hormonal y se dan cuenta dónde ha sido la falla. FSH, la hormona hipotalámica, qué es lo que está funcionando mal. Aquí está, por ejemplo, en el caso es un poco de lo mismo de la imagen anterior, ¿no? Como tanto la FSH como la LH, que son liberadas por la hipófisis, influencian a los órganos, en este caso, en el caso de los ovarios, a formar todo este proceso de ovulación, ¿no? De la liberación del folículo, liberación del cuerpo lúteo, todo. ¿Y qué hormonas se dosan en el estradiol, por ejemplo, la progesterona? Relaxina, la verdad es que no es muy común dosarla en el laboratorio, pero estas sí. Entonces, principalmente esto ocurre en el caso de la mujer. Por eso es que el dosaje tanto de LH, FSH, estradiol, progesterona, que son hormonas que se dosan en una mujer, se tiene que evaluar en qué etapa de todo el ciclo ovulatorio, todo el ciclo menstrual, en qué etapa, porque obviamente se varían las concentraciones. Por eso en los rangos referenciales para este caso está influenciado allá. Periodo de ovulación,
¿no? Ciclo menstrual, ¿en qué fechas? ¿En qué rango? ¿No? El día 14, el día 7, el 7 al 14, del 14 al 28, ¿no? Por periodo te dice el rango de referencia de la hormona. Aquí está, ¿no? Del ciclo 0 al ciclo 28. En el ciclo de ovulación es donde hay un pico de LH, por eso es importante también preguntarle, ¿estás en tu periodo? No, o no estás, o de repente el médico evalúa y ve que la concentración de LH está súper alta, ahí entonces le, ¿no?, consulta su fecha de menstruación y de acuerdo a eso calcula su ovulación. Porque obviamente el rango referencial es distinto. De repente las otras hormonas se basan de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, pero en el caso de estas hormonas gonadales se clasifican, para el caso de la mujer, de acuerdo a al ciclo menstrual. El eje somatótropo, algunos lo conocen como somatotrófico, es acá principalmente la hormona que estamos estudiando es la hormona de crecimiento. O la IGF, ¿no? Que es esta IGF, que la hormona de crecimiento y esta es el factor de crecimiento sintetizado a nivel hepático. Es una hormona de crecimiento, pero es el factor en realidad que, bueno, también influye en la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona, ¿cómo funciona, no? También el eje hipotalámico, este es en este caso hipoficiario, tiene una hormona precursora, la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento es de bastante importancia en la edad pediátrica. Su función permite el crecimiento del lineal de los huesos. En la edad adulta está relacionado con alteraciones metabólicas y a nivel de densidad mineral ósea. Entonces, en el caso de los niños, influye en el crecimiento óseo y en el caso de los adultos, en mucho del funcionamiento de los órganos y y la densidad mineral ósea. En el caso de un exceso, o sea, si hay baja hormona de crecimiento, pues no hay adecuado desarrollo óseo ni de algún funcionamiento de los órganos, como el hígado, por ejemplo. Sin embargo, cuando hay en exceso, tenemos la enfermedad de acromegalia, que en muchos casos está asociado a un tumor hipofisiario, ¿no? O sea, la hipófisis es la que está alterada y por eso la hormona de crecimiento se está liberando en exceso. El último eje es el eje lactotropo o lactotrófico. Aquí la hormona estudiada principalmente es la prolactina. Bueno, al igual en realidad que la hormona de crecimiento y que muchas otras hormonas están, su obtención o su resultado varía de acuerdo al ritmo circadiano. Sin embargo, para el caso de prolactina, es poca la influencia. O sea, sí hay una pequeña influencia, pero no es tanta como las otras. Por eso es importante igual establecer el rango de horario en el laboratorio y en realidad actualmente casi todos lo toman en un horario de la mañana, porque ese es el estándar del rango de referencia. El estrés, el ejercicio, la hipoglucemia o el masaje mamario incrementan la producción o la concentración de prolactina. En el tema de la gestación o el trabajo postparto, por ejemplo, es normal el incremento fisiológico de la prolactina. Sin embargo, en personas que no están bajo esa condición, sí acarrea algunos problemas, como la galactorrea, por ejemplo, en mujeres que nunca han estado gestando, nunca han pasado por un proceso de aborto, por ejemplo, liberan leche, ¿no? Esto también puede provocar, es una
causas más comunes de infertilidad. Muchos de los tratamientos empiezan con el descarte de que la prolactina se encuentra elevada. Estas pacientes suelen cursar con alteraciones menstruales o incluso amenorrea, no menstruan por 6 meses, por un año, por años. Y en el caso de los hombres que tengan incrementada la prolactina, puede ser por un proceso, puede ocasionar ginecomastia, ¿no? Un incremento, hipogonadismo, menor producción de otras hormonas como la testosterona o la baja producción. Y esto ocasiona la baja producción de espermatozoides. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las metodologías de ensayo, también como les expliqué, eh, todas estas hormonas están en bajas concentraciones en nuestro organismo y por lo tanto las metodologías son altamente sensibles. Para ello tenemos el RIA, que son radioinmunensayos, que tienen como marcador de su anticuerpo un radioisótopo. Y al ser unido al antígeno que viene a ser la hormona, es liberado y en la mayoría de veces con el método sándwich es directamente proporcional a la concentración de la hormona. Es decir, mayor radiación, mayor cantidad de hormona en la metodología sándwich. Esas 4 metodologías que yo les he colocado tienen en sus versiones tanto sándwich como competitivas. Sándwich es cuando la reacción es directamente proporcional a la concentración de la hormona. Y tipo competitivo cuando es inversamente proporcional, es decir, mientras mayor reacción, ya sea por enzimas, ya sea por micropartículas, ya sea por luz, mientras mayor sea esta reacción, quiere decir que hay menor concentración de la hormona en mi muestra. Y bueno, y viceversa, ¿no? Entonces, aquí he puesto los 4 principales. En la actualidad, más se utiliza el ELISA y la electroquimioluminiscencia. Para mayor detalle de estas inmunologías, las he colocado en la clase de marcadores tumorales. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido para las futuras clases del tema.